Sí, muy buenas tardes. Vamos a iniciar, vamos en seguimiento al esfuerzo realizado durante la mañana. Vamos a iniciar entonces continuando con la agenda, nos correspondería iniciar la sesión número 4, Estado actual y visión prospectiva de las políticas públicas dirigidas a las MIPYMES en Centroamérica. Un poco para hacer contextualizar esta sesión, básicamente hemos pasado de una visión regional, luego tuvimos con la presentación del señor Milton Merino, tuvimos una visión subregional centrada en los países del SICA, incluyendo a República Dominicana, y ahora vamos a tener, o lo que se quiere realmente es obtener de parte de los países dónde están las principales preocupaciones, retos y oportunidades en materia de políticas públicas para MIPYMES y cuál es la estrategia o las estrategias que se están adoptando con el propósito de mitigar los problemas, las amenazas que atraviesan las MIPYMES. De tal manera que invito al señor Óscar López y a Jaime Dueñas a que me acompañen en la mesa principal. La dinámica, básicamente por la limitación de espacio, una vez que concluya el primero, continuaríamos con la señorita Scarlett Vidal para que se acerque, yo te aviso. Bien, iniciamos entonces con el señor Óscar López. Él es especialista en estudios económicos y estadísticas de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE del Ministerio de Economía de El Salvador. El señor Óscar López es sociólogo de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Tiene más de 10 años de experiencia en municipalismo, alianzas multisectoriales, desarrollo local, implementación de mecanismos de participación ciudadana y transparencia. Con más de 5 años de experiencia en CONAMIPE, actualmente forma parte de la Unidad de Gestión de Políticas Públicas, posee conocimientos del Sistema Regional de Información MIPYME, CIRMIPYME, de la región del SICA, ha colaborado en publicaciones como fruto de diversas investigaciones realizadas en trabajos anteriores, en los cuales, abordó mecanismos de participación ciudadana y transparencia, desarrollo local transfronterizo, participación ciudadana y concertación, desarrollo económico local y plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Le agradezco al señor Óscar López que nos haga una presentación. Gracias. Buenas tardes. Tengo triple o no sé cuántos niveles de dificultad porque después del almuerzo, después de las presentaciones, después del cansancio, vamos a mirar cómo logramos hacer esto de manera rápida y dinámica y que nos pueda… Sí, perfecto. Vamos a ver, vamos a conversar un poquito sobre este tema desde la perspectiva de El Salvador, ¿verdad? Ya Milton hacía una introducción al tema regional. Ahora vamos a conversar sobre los aspectos globales, solo una lámina, no voy a usar. Sabemos que el 90% aproximadamente de las micro y pequeñas empresas a nivel regional son MIPYME, ¿verdad? Y que de eso tenemos la gran oportunidad de crear empleo, repartir oportunidades, o la cohesión social, etcétera. Esos son de los propósitos que en general se le atribuyen a las micro y pequeñas empresas. A veces se me ocurre pensar que las microempresas son una entidad una organización muy amplia, ¿verdad?, que tiene un significado social, porque genera empleos para sobrevivir, para fundamentar algo y luego desarrollarlo. A veces se me ocurre considerarlo en esos términos, pero en general estamos hablando de que el 95% aproximadamente, en algunos casos es más, nuestro caso en el país es el 98%, es 98.80%, es decir que solo el 1%, ¿verdad? Hablamos de micro y pequeña, ¿verdad? Solo el 1 punto y algo por ciento son medianas y grandes empresas, pero estrictamente para nuestro caso, nuestro país, nosotros vemos estrictamente micro y pequeña empresa. Es un 1% que ocupa la mediana y la gran empresa. Luego de eso, el empleo justamente anda alrededor del 54% para la región, pero para nosotros es diferente. En términos de producción igual alrededor del
64%, pero eso nos hace entonces pensar en algunos datos nacionales, ¿verdad? Primero, que nuestro crecimiento, como ya se ha dicho antes, es bien poco y tenemos pocas posibilidades de pensar o imaginar que vamos a crecer tanto para este año como para los próximos. Es importante señalar que de acuerdo a nuestros estudios, ¿verdad?, más del 70% de nuestras MIPYMES, ¿verdad?, nuestras micro y pequeñas empresas están concentradas en áreas urbanas. Me recuerda la consulta, bueno, ¿y qué pasa con las actividades agrícolas? Es que, bueno, de acuerdo a nuestros estudios, los que hace la Dirección General de Estadística y Censos, se considera básicamente las áreas urbanas, algunas áreas rurales, ¿verdad? Y aunque en el dato que Milton presentaba hace un rato, ahora por la mañana, se incluyen actividades informales, considerando como informales quienes no tributan o no tienen seguridad social sus trabajadores, está incluido dentro de ese número. Entonces, si lo reducimos, creo que estaríamos hablando de ese mismo dato. Además, se busca gente que tenga, si bien es cierto que el directorio de empresas de nuestro país se hace mediante un barrido, ¿verdad?, en campo, se busca lugares que tengan alguna identificación. Si nos vamos más allá de eso, entonces el número sería muy diferente. Tenemos en nuestro país una limitada oferta laboral, ¿verdad? Por eso crece mucho el comercio, muchas actividades de esa naturaleza. Hay bajos niveles de inversión directa, extranjera directa en nuestro país. Eso es una realidad, está reportada en los informes del Banco Central de Reserva. También, como se decía antes, se hacía referencia a este tema, tenemos una limitada micro y pequeña empresa exportadora, en este caso MIPYME, ¿verdad? Estamos hablando del 8%, ¿verdad? Si somos más estrictos es mucho menor, pero hacemos un estimado de acuerdo al último estudio, ¿verdad?, del Banco Central, que tenemos aproximadamente el 8.21% de las empresas exportadoras a nivel global. Es decir, aquí estamos dividiendo el total de empresas, ¿verdad?, exportadoras entre el total de empresas que se reportan en el directorio de unidades económicas del país. Luego es importante señalar que si bien es cierto, se reporta un crecimiento del 1.6 en número de empresas, ¿verdad?, el volumen que exportan las micro y pequeñas empresas sigue siendo pequeño. De todas maneras, es un dato importante considerar que tenemos dentro de los registros de unidades económicas que exportan una gran cantidad que no aparecen en los registros de seguridad social. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque este dato, ¿verdad?, que es el 30%, no se puede agrupar en un lugar específico, micro, pequeña, ¿verdad?, o mediana o grande, porque no reportan esa empresa trabajadores al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También es importante señalar como a manera general, ¿verdad?, que nuestro país tiene un crecimiento de las remesas familiares, en la región es bastante parecido el asunto. Para este año el crecimiento, aunque no está el dato, pero hay un mayor crecimiento por lo que el Banco Central de Reserva llama el efecto seguridad, ¿verdad?, o precaución por todo el programa que anunció el presidente de los Estados Unidos. Luego, es importante también señalar cómo ha sido el comportamiento del crecimiento del PIB, ¿verdad? Nos hemos mantenido en una situación bien escasa, ¿verdad?, de crecimiento, y se menciona que pues para este año se tiene alguna expectativa de crecimiento, pero yo creo que no va a variar mucho. Luego, en tema de cómo se estructura el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, tenemos los sectores más representativos, ¿verdad?, y nos daremos cuenta que en estos, aquí debería aparecer nuestra identificación de las micro y pequeñas empresas para saber cómo están contribuyendo también en ese tema. En términos generales, ¿verdad?, estamos hablando de que la principal dificultad de las micro y pequeñas empresas
es el tema del financiamiento. Eso es uno de los, de la rentabilidad y el financiamiento, ¿verdad? Que es uno de los problemas principales de la micro y pequeña empresa. El otro es que solo, ¿verdad? El 51%, es decir, solo la mitad, un poquitito más de la mitad de las empresas inician un negocio en este país aprovechando una oportunidad. Lo demás todo es por sobrevivencia, por necesidad y esas otras condiciones. Luego, el financiamiento es el otro de los temas principales. Además, es un tema muy importante que nuestros estudios señalan que el 95% de los emprendedores, de la gente que inicia un negocio, no ha recibido una capacitación para poder iniciar ese negocio y que este negocio resulte exitoso. Esa es una realidad que tenemos ahí, un desafío, ¿verdad? Luego, con el dato que se mencionaba hace un rato, ¿verdad? Nuestros datos señalan, nuestros estudios señalan que alrededor del 64% de las empresas son propiedad de mujeres. El número puede oscilar un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero sí son mayoritariamente propiedad de mujeres los negocios. Y también es bastante parecido en los otros niveles de los otros tamaños de empresa. ¿Qué tenemos en la actualidad? Bueno, nuestro horizonte lo plantea el plan quinquenal que de nuestro actual gobierno. Estamos hablando de 2014-2019. Esto nos marca un cambio importante, digamos, en el quehacer con relación a la micro y pequeña empresa. Esto nos señala que tenemos la posibilidad de establecer un modelo sostenible, eficiente e incluyente a partir de los lineamientos que se establecen en este plan quinquenal del actual gobierno. Las acciones más concretas que van afinando este tema es que en 2014, ¿verdad?, se aprueba la ley MIPE. Esta ley nos da los lineamientos más específicos para poder determinar qué es la tarea que nosotros como CONAMIPE tenemos en El Salvador. Al mismo tiempo se plantean los roles del Ministerio de Economía, ¿verdad?, como entidad rectora y nosotros CONAMIPE como entidad ejecutora. De estas dependen varias acciones que más adelante vamos a comentar. A la vez se ha creado en nuestro país, por decreto legislativo, ¿verdad?, la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Artesanal. Esta ley viene a rescatar, digamos, toda una historia, todo un acervo cultural que tiene que ver con la producción artesanal de nuestro país, tanto en la industria de la confección, digamos, porque hay muchos que son artesanos, algunos que hacen textiles, otros que fabrican prendas de vestir y otras áreas de las artesanías. Pero esta también viene a establecer un punto de partida para considerar esta actividad productiva tan importante y representativa para los salvadoreños. En concreto, también tenemos como parte de la especificación de la Ley de Fomento y Protección de la Micro y Pequeña Empresa, ¿verdad?, la política nacional, ¿verdad?, para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. En este sentido tenemos varias actividades que hay que considerar. Uno, ¿verdad?, que es la innovación y tecnología como uno de los aspectos importantes y de esa manera estamos planteando cada uno de los desafíos importantes que están considerados para poder fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en nuestro país. Esta es la política principal que también fue aprobada en 2014, en este caso por la Comisión Nacional, nuestro cuerpo directivo en CONAMIPE. La otra política que tenemos es la Política Nacional de Emprendimiento, es decir, sabemos que en nuestro país y como en los otros países de la región hay mucha gente que está emprendiendo alguna actividad económica, alguna actividad productiva. Esta tarea de trabajar con los emprendimientos tiene que ver con darle un nuevo enfoque al trabajo que se realiza en cada una de los sectores económicos en los cuales se desempeñan estas actividades. Y los temas principales son, ¿verdad?, revisar qué pasa con el sistema educativo, si esto es abordado ahí, cómo hacer para que se introduzca, cómo
transformar esa mentalidad que tenemos ahora de iniciar un negocio y invertimos lo poco que se tiene o a partir de algún préstamo, ¿verdad? Y corriendo todos los riesgos de perder esos recursos que se disponen. Luego se plantea la articulación institucional a partir de que cada una de las instituciones nacionales tienen diferentes sectores o segmentos y se ha trabajado de manera tradicional o anterior en forma desarticulada. A partir de esta política se ha procurado que eso se vaya terminando y que se vaya juntando toda una suerte de cooperación para que esto funcione. El acceso al financiamiento es otro de los temas que aborda esta política y eso también concluyendo con el tema de la innovación en la industria del soporte, que es uno de los temas a los cuales queremos orientar nuestras micro y pequeñas empresas. También en nuestro país hemos desarrollado desde hace un buen rato un proceso de trabajo, una experiencia de trabajo que tiene que ver con las características propias de las capacidades productivas que se hacen en cada uno de los municipios del país. La conocemos como un pueblo, un producto. Esta actividad está soportada por una política también, ¿verdad? Que ya es toda una historia en nuestro país, ya hay muchos lugares, muchos municipios que están identificados a través de una actividad productiva, ¿verdad? Hay algunos que son especialistas en fabricación de artesanías en barro, por ejemplo, tenemos un municipio, en otros municipios se produce una variedad de cosas a partir del jocote, ¿verdad? Varón rojo, y de esa manera entonces estamos identificando en los territorios qué actividades productivas son las que identifican a esa población, ¿verdad? Y se promueve de esa manera para que se desarrollen todas las actividades de los demás productores en esa línea. Luego, es importante señalar que estamos trabajando en temas de igualdad y equidad de género, eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? De hecho, digamos que nuestra institución en cada una de las sedes de Ciudad Mujer, que seguramente habrán escuchado, tenemos una ventanilla en la cual se atienden exclusivamente a mujeres, dándoles asesoría, capacitación, lineamientos básicos de cómo iniciar un negocio, planes de negocio, etcétera, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse y tener la orientación y capacitación necesaria. Tenemos avances importantes en temas de cobertura a nivel nacional. Tenemos 9 centros de atención regional, es decir, tenemos 9 CONAMIPES chiquitas, llamémosle en esos términos, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Además, se fortalece esta área con la coordinación público-privado academia, que son los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, conocidas como CDMIPES, ¿verdad? Que son 11 si no me equivoco. Bueno, luego también tenemos en el territorio centros especializados para asesorar y capacitar y promover a los artesanos. También tenemos 3, ¿verdad? 4 prácticamente ya. Y finalmente, bueno, tenemos en temas de participación ciudadana y empresarial todo un proceso articulado que se está trabajando en este momento, ¿verdad? Para poder avanzar en esa dirección. También incluimos lo referente al cambio climático porque es importante que aun cuando las empresas micro y pequeñas no generan la cantidad de desechos sólidos, vertidos, ¿verdad? Etcétera, a los ríos ni al aire, siempre es importante considerar aspectos que van a mejorar esas condiciones. También es importante considerar, digamos, que en todo este proceso hay una serie de elementos que nos permiten ir avanzando en la construcción de este espacio que ya mencionaba, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con ¿no me sale? Territorialización, bueno, ahora sí.
tenemos entonces toda una serie de acciones que están consideradas, ¿verdad?, para poder ir avanzando en una dinámica ordenada y sistemática. Además, todo esto tiene que ver con una estructura, con una suerte de conexiones, de relaciones que se establecen a partir de diferentes elementos, ¿verdad?, legales. Tenemos entonces toda una serie de marcos de leyes, de códigos, etcétera, con los cuales se relaciona todo el quehacer nuestro, ¿verdad? Desde el Código de Comercio, el Código Tributario, el Código de Trabajo, la Ley de la Propiedad Intelectual, una serie de elementos que nosotros estamos considerando que dentro de eso todo tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos. Además, al interior del plan quinquenal podemos considerar los elementos que ya hemos mencionado y habría que adicionarle la Política Nacional de Fomento Productivo y de Diversificación, que tiene que ver con las actividades que nosotros realizamos. Todo esto, al final de cuentas, lo podemos agrupar en tres temas principales. El financiamiento, alrededor de lo cual debemos considerar instituciones oficiales, financieras oficiales, ¿verdad?, y además podemos considerar como el otro elemento principal, el tema de la formalización, que es uno de los aspectos que está como parte de nuestra estrategia de trabajo, ¿verdad?, que tiene que ver no solo con tributación, no solo con seguridad social, ¿verdad?, sino que también con las condiciones para que las empresas se desarrollen. Es tentador, es como muy llamativo considerar que las empresas de nuestro país puedan ser informales porque no tributan, ¿verdad? Pero eso no es solo una condición, hay otros elementos que hay que considerar, ¿verdad? Porque en mi opinión y desde el punto de vista social, yo diría que si un negocio tiene 10 años de existir, aunque no tribute y aunque no tenga trabajadores asegurados, yo me arriesgaría a decir que no es tan informal, porque si existe y si ha operado y si sigue produciendo, no es una cuestión que es para pasar el rato ni porque es para mientras, sino que tiene toda una historia, todo un pasado y seguramente tendrá todo un futuro. Hace falta que se conozca las ventajas y los beneficios de pasar al otro nivel de la formalización, pero eso es una cuestión que hay que seguir discutiendo y aquí sí estoy de acuerdo con el hecho de que debemos ponernos de acuerdo en algún momento de que aproximadamente vamos a entender en cada uno de los países, atendiendo que tenemos diferencias tanto formales como legales y culturales en cada uno de los países de la región. Luego también todo lo que tiene que ver, el otro elemento, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los servicios para el desarrollo y formación de las micro y pequeñas empresas. Hay también una red de instituciones especializadas que de alguna manera cumplen esa función. Lo que tenemos como desafío es hacer la articulación adecuada de esta serie de instituciones. Regresando entonces, tenemos nosotros en CONAMIPE, digamos, una serie de sectores priorizados. Algunos vienen del plan quinquenal, ¿verdad?, y otros vienen específicamente desde la planificación estratégica de CONAMIPE. De todas maneras, son más o menos estos los sectores que tenemos identificados, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de servicios de logísticos, informática, turismo, artesanías, calzado, en el lado de la manufactura. Pero también es importante dejar planteada cuáles son como nuestras preocupaciones. Bueno, en primer lugar, la calidad. En segundo, la innovación, porque consideramos que la calidad es necesaria para que nuestras MIPE puedan desarrollarse. Si no hay una condición de calidad, no van a ser competitivas y si no hay innovación, va a ser difícil que sobresalgamos de las condiciones en las que estamos actualmente.
Además, es importante fortalecer las cadenas productivas, porque si revisamos toda la estructura, la base empresarial, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente entre 70 y 80% un poco más del 80% son negocios o empresas individuales, ¿verdad? Son sociedades anónimas y otra terminología que nosotros tenemos aquí en este país, que son las uniones de personas que han sido creadas estrictamente para efectos de tributación. No hay un equilibrio, ¿verdad? Se mira que hay todo un campo, todo un área que hay que fortalecer. Entonces, por lo tanto, hay que mirar no solo por el tema de asociatividad, sino de complementar lo que hacen cada una de nuestras empresas. Además, es importante revisar qué es lo que está pasando con los aspectos administrativos, porque no todas las empresas tienen controles adecuados, no todas las empresas micro y pequeñas tienen rigurosamente todo lo relacionado con los controles administrativos que se requieren. Es importante también para CONAMIPE, ¿verdad?, establecer que tenemos todo un proceso para considerar cómo debe desarrollarse una empresa. En ese sentido, digamos, es importante también mencionar que tenemos un momento en que se inicia el negocio, se identifica todo ese proceso, se hace una puesta en marcha luego de que ya se tiene ese conocimiento básico y al mismo tiempo, ¿verdad?, se llega a un momento en que ya produce, ya requiere de un trabajador, 2 trabajadores, etcétera, y va en crecimiento. Luego hay un proceso en el cual ingresan o se transfieren a los CDMIPE, a los Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, para que sean asesorados, capacitados y orientados para que en algún momento, si es necesario, se adapten, se transformen para que puedan competir y poder incluso exportar. Esas son parte de los procesos. Nuestra meta es que en algún momento las micro y pequeñas empresas puedan exportar. El estudio más reciente que yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, tiene que ver con la exportación intrarregional principalmente. Los datos de ese estudio señalan que El Salvador es el país que más aprovecha el ámbito regional, ¿verdad?, porque nuestras exportaciones intrarregionales van más hacia Guatemala, van más hacia Honduras y hasta Nicaragua en mayores porcentajes. Sin embargo, también es importante señalar que tenemos la tarea de ir más allá de esos territorios. Luego, es importante también señalar que tenemos una serie de programas en CONAMIPE a través de los cuales estamos apoyando a las micro y pequeñas empresas. El programa de emprendimiento, ¿verdad?, es uno. Tenemos los CDMIPE a través de la otra unidad, Un Pueblo en Producto, que es otro programa, el de desarrollo artesanal, que hasta hay una ley y hay una gerencia específica en CONAMIPE, empresarialidad femenina, que específicamente el ámbito de acción es más amplio, lo constituyen las sedes de Ciudad Mujer, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, y hay una gerencia de proveedores que tiene que ver en este caso con facilitar condiciones para que las micro y pequeñas empresas se conviertan en proveedoras del Estado. En este caso, digamos, hay también todo un desafío, hay un aspecto formal que establece que el Estado debe comprarle, las instituciones del Estado y municipalidades deben comprarle a las micro y pequeñas empresas al menos el 12% de sus adquisiciones anuales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como desafío? Reconocer que hay diferentes condiciones entre las micro y pequeñas empresas. Ese es el primer punto. No es posible considerar que todas tienen las mismas condiciones, que todas tienen las mismas capacidades. Es importante disponer de información estadística y estudios con enfoque de género, ¿verdad? No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que las mujeres no solo son más población, sino que son también un elemento importante y dinamizador de la economía de cada uno de los países nuestros.
El marco legal de las políticas públicas debe ser armonizado para que podamos tener una mayor sinergia, ¿verdad?, en lo que se realiza para que podamos avanzar en nuestro país. Hay que mejorar la oferta de servicios y desarrollo empresarial, ¿verdad?, para mejorar las capacidades de las empresas con enfoque de género. Nuevamente, no podemos ignorar este elemento. Hay que fomentar el acceso de las MIPE a las compras públicas. Ciertamente andamos arriba del 22% de ese 12% que yo le mencionaba, pero hay que mejorarlo porque no solo es el volumen, sino también qué cantidad de mujeres empresarias están siendo proveedoras del Estado. Es otro elemento que nosotros tenemos como uno de los desafíos importantes. El diseño de programas de financiamiento es otro elemento que hay que considerar. Nosotros no tenemos, digamos, exclusivamente programas de financiamiento para mujeres, y si los hay, es desconocido exactamente el porcentaje o el peso que esa inversión que tienen los bancos estatales principalmente puedan hacer a ese nivel. Disponer de garantías, ¿verdad? Este es otro elemento que no permite que algunas micro y pequeñas empresas se desarrollen porque no hay quien les ofrezca garantía para poder otorgarles un financiamiento. No tenemos un sistema de incentivos para la micro y pequeña empresa, de tal manera que se pueda fomentar la innovación, la tecnología y la eficiencia energética, ¿verdad? Por ejemplo, no se sabe de algún esfuerzo que haya en el sentido de que se le genere condiciones para que un negocio transforme su forma de producción, que sustituya equipos que están bastante desfasados y que consumen mucha energía, por ejemplo, o que para el manejo de los vertidos. Esos son de los elementos que hacen falta revisar. También para la formalización hacen falta estímulos. En nuestro país no hay condiciones para mostrar, tanto por el hecho de que sea fácil, ¿verdad?, por los trámites, como por la cantidad de tributos que habría que pagar, ¿verdad? Las micro y pequeñas empresas necesitan algo de apoyo, algo para que inicien y más adelante poder llevarlas al nivel de pago de tributos que tienen las demás empresas grandes. Luego, el fomento de las micro y pequeñas empresas, ¿verdad?, con un enfoque territorial es otro de los aspectos que nosotros consideramos. Los gobiernos municipales deben asumir, ¿verdad?, que el desarrollo económico local debe tener como respaldo, como una condición para que pueda desarrollarse, ¿verdad?, una política específica de desarrollo local. Se deben implementar políticas o planes para promover la inversión, ¿verdad? Ese es uno de los elementos claves también para este tema, y que las mujeres propietarias de las micro y pequeñas empresas cuenten con estrategias que promuevan el empoderamiento. Es otro de los elementos que nosotros estamos considerando. Además, hay que generar condiciones para que sean más competitivas y que puedan participar en las actividades económicas del país. En general, digamos, son los elementos, y continuar con el tema de la alianza público-privado academia a través de los espacios como los CDMIPE. Con eso, entonces, termino mi presentación, ¿verdad?, parte del equipo de trabajo de CONAMIPE. Muchas gracias.